Buen día con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a revisar la tercera parte del segmento de epidemiología. Mi nombre es Vladimir Flores Benítez, soy especialista en gestión en salud. En esta oportunidad eh, les voy a presentar el siguiente contenido. En general, esta tercera parte vamos a revisar todos los estudios epidemiológicos que hay, todos los temas de investigación, trabajos de investigación, todo lo que utilizan los trabajos de investigación, los tipos de trabajos de investigación o los estudios epidemiológicos, vamos a revisar en esta oportunidad. En primer lugar, los estudios exploratorios, rápidamente. El segundo tema son los estudios observacionales, los tipos, el gran grupo de estudios observacionales, los estudios descriptivos y los analíticos. Dentro de los analíticos vamos a revisar cuáles son los casos y controles y los de cohorte. Después vamos a revisar los estudios experimentales y para culminar con las revisiones sistemáticas. Y un tipo de revisión sistemática que conocemos es los metaanálisis. Entonces vamos a iniciar. Los estudios epidemiológicos. ¿Qué son los estudios epidemiológicos? Son un conjunto de actividades intelectuales y experimentales realizadas de modo sistemático con el objeto de generar conocimiento. La idea es generar conocimiento sobre las causas que originan las enfermedades humanas. Los estudios epidemiológicos permiten establecer la relación entre las causas de la enfermedad, que son variables independientes, y la influencia de estas sobre el surgimiento de la enfermedad, que son las variables dependientes. Ahora, para hacer un estudio epidemiológico tenemos que diseñarlo. Entonces vamos a definir qué es el diseño de investigación. El diseño de investigación es la estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio con el objeto de verificar hipótesis o cumplir con los objetivos de la investigación. Entonces el objetivo es verificar la hipótesis o cumplirlo con los objetivos de la investigación, y dos, es controlar adecuadamente todas las variables comprometidas con la hipótesis. Señalan tres clasificaciones. Hay varias clasificaciones. Nosotros podemos clasificar cualquier evento de varias formas que queramos. Entonces los estudios epidemiológicos, las tres clasificaciones básicas son las siguientes: según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros, según el periodo y secuencia de estudio, y también según el análisis y alcance de los resultados. Según el tiempo de ocurrencia de hechos y registros de información, pueden ser retrospectivos o prospectivos. Retrospectivos se refiere que son aquellos que el investigador indaga sobre hechos o registros ocurridos en el pasado. Estamos a hoy día y revisamos eventos que ocurrieron el día de ayer o el mes pasado, un año antes, 10 años antes. Esos son estudios retrospectivos. En cambio, prospectivos se registra la información a partir de hoy día, por ejemplo, ¿no? Que van ocurriendo, cómo van ocurriendo los hechos, se van registrando. La otra clasificación, según el periodo y secuencia de estudio de una investigación. Pueden ser transversales o longitudinales. Transversales es cuando se estudian las variables simultáneamente. En este caso, el tiempo no es importante y las variables serán medidas solo una vez. Mientras longitudinal, cuando estudia una o más variables a lo largo de un periodo, el tiempo sí es importante y las variables van a ser medidas más de una vez. Entonces la gran diferencia, por eso aquí tenemos tenemos primero dos flechitas. Las flechas nos indican la temporalidad, el tiempo. Y los puntitos rojitos significan las veces que estoy realizando mediciones. En estudios transversales hago un corte y hago la medición solo en un momento. Mientras longitudinal hago varias mediciones en varios momentos. Por eso dice que las variables van a ser medidas más de una vez. Cuando una variable es medida más de dos veces, o dos o más veces, ya decimos que es un estudio longitudinal. En cambio transversal hacemos la medición solo una vez, o hacemos un corte y medimos esta variable. Esta es la diferencia entre transversal y longitudinal. Y según el análisis y alcance de los resultados, se clasifican en estudios observacionales y experimentales. Los observacionales pueden ser exploratorios, descriptivos y analíticos, y los experimentales pueden ser hay subtipos, ¿no? Los netamente experimentales verdaderos, pero hay versiones previas, que son los preexperimentales y los cuasi experimentales, que vamos a revisar. Entonces, ¿existe o no? Según este esquemita, partamos de la pregunta: ¿existe o no existe intervención del investigador?
Si es que no existe intervención, se llama estudios observacionales, o sea, lo único que hacemos es observar el evento. Ahora, nosotros observamos, pero podemos observar comparando con un grupo. Si no comparamos con ningún grupo, se llama estudios descriptivos. O sea, solamente describo el evento, pero no lo comparo con otro grupo. De los estudios descriptivos tenemos los casos clínicos, los series de casos, los estudios transversales. Mientras que si comparo un grupo con otro grupo, por así llamarlo control, son estudios analíticos. O sea, yo observo el evento, describo el evento y lo comparo. Si es que yo parto de la enfermedad, se llaman estudios de casos y controles. Y si es que yo parto de la exposición, se llaman estudios de corte. Y todo este conjunto son los estudios analíticos, cuando existe un grupo de comparación. En el primer caso, solamente el investigador observa. En cambio, cuando el investigador manipula las variables, o sea, ya él mismo, por ejemplo, administrar un fármaco, el investigador dice, a este grupo le voy a dar el fármaco y a este grupo no, ya está habiendo una intervención. Cuando hay una intervención se llaman estudios experimentales. Ahora dependerá si hay asignación aleatoria y grupo de control o grupo de comparación. Si no hay asignación aleatoria o grupo de comparación, son los ensayos clínicos no controlados o estudios cuasi experimentales. Mientras que si hay un grupo control y una asignación aleatoria, son los ensayos clínicos aleatorizados controlados. Ahora, si nos damos cuenta que hay dos flechitas, según este esquemita, cuando nos vamos más a la derecha hay mayor grado de evidencia. Cuando nos vamos más hacia abajo, mayor grado de evidencia. Eso significa que los ensayos clínicos aleatorizados son un tipo de estudio que tienen alto grado de evidencia. Mientras que los estudios descriptivos, que están más a la izquierda, son los que tienen menos grados de evidencia. O los estudios observacionales, en comparación con los experimentales, los observacionales tienen un poco menos grados de evidencia que los experimentales. Y entre los observacionales, los analíticos tienen más grado de evidencia que los descriptivos. Aquí hay una pregunta que vino en el año 2015, hace poco. De acuerdo con la intervención del investigador, ¿cuál de los siguientes es un tipo de estudio observacional? Según ese esquemita. Metaanálisis, no. Ensayo controlado, tampoco. Es un estudio de intervención. Ensayo no controlado, también hay intervención. Corte, observo. Ensayo controlado secuencial, no. Entonces un estudio observacional sería la D. Es lo que acabamos de ver ahorita en el esquemita. Es una pregunta relacionada a lo que ahorita acabamos de ver. Estudios exploratorios. Son aquellos que se efectúan sobre un tema o un objeto desconocido o poco estudiado, por lo que los resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Se refiere a los estudios donde no se tiene información del comportamiento de la variable. Es algo nuevo que aparece, entonces no se sabe nada de ese evento, entonces vamos a hacer un estudio exploratorio, vamos a ver qué ocurre. Es un estudio flexible que empieza con las descripciones generales sin hacerse hipótesis, ya que no se cuenta con información suficiente o precisa. Es el origen de las investigaciones. Entonces empecemos a revisar con los estudios observacionales. Dentro de los estudios observacionales, como vimos en el esquemita, hay dos grandes grupos, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Los descriptivos, como les dije, no hay grupo control, mientras que los analíticos sí hay un grupo control. O sea, yo observo y comparo analítico. Observo y no comparo con nada, solamente describo el evento, es descriptivo. Los estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para administradores sanitarios, así como epidemiólogos y clínicos, ¿no? Es el primer paso para investigaciones para ver causales de una enfermedad o identificación de factores de riesgo. Son insumos para otros tipos de investigaciones. Aquí hay un ejemplo. Percepción de la calidad de atención en los servicios de salud de México, de los usuarios. Entonces aquí han visto cómo perciben la calidad. Y se encontró que el 81% de los usuarios percibió una atención recibida fue buena. Entonces aquí están describiendo solamente qué cosa están describiendo, la satisfacción, o están viendo esta característica, ¿no? Podemos decir que el 81% estuvo satisfecho con la atención en los servicios de salud de México. Entonces
Estoy solamente describiendo, no estoy comparando con otro grupo. Un tipo de estudio descriptivo son los estudios ecológicos. Es un tipo de estudio descriptivo que utilizan datos agregados de toda la población. Describen la enfermedad en la población en relación a variables de interés, como puede ser la edad, utilización de servicios, el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas, tabaco u otras, ¿no? Y otros ejemplos. Aquí tenemos un caso: correlacionar la mortalidad por enfermedad coronaria con el consumo per cápita de cigarrillos. Pero aquí los estudios ecológicos, lo que yo hago, mi unidad de análisis no son individuos. Individuos no es mi unidad de análisis. Mi unidad de análisis de estudios ecológicos son poblaciones, un conjunto de personas. Esta es la unidad de análisis. Yo voy a comparar poblaciones. El país A, el país A, el país B, el país C, el país D, por ejemplo. O el departamento 1, el departamento 2, el departamento 3. Yo estoy comparando poblaciones, por eso se llaman estudios ecológicos. Y son el primer caso en muchas ocasiones en la investigación de una posible relación entre una enfermedad y una exposición determinada. Las ventajas, que se realizan muy rápidamente, prácticamente sin coste y con información que suele estar disponible. Los datos demográficos y el consumo de diferentes productos se pueden correlacionar con la utilización de servicios sanitarios, con registro de mortalidad y registro de cáncer. O sea, yo puedo utilizar datos ya hechos, ya recopilados por otros investigadores. Por ejemplo, utilizar fuentes de datos secundarias, usar los datos estadísticos del INEI o los reportes del Ministerio de Salud. Entonces yo utilizo esos datos y comparo regiones. Por ejemplo, quiero comparar la mortalidad infantil con regiones. Entonces de repente puedo encontrar algo ahí, ¿no? ¿Qué región tiene mayor mortalidad infantil? O de repente qué grupo poblacional por quintil de pobreza tiene mayor mortalidad infantil. Entonces aquí yo estudio poblaciones, no individuos. Las limitaciones es que no se pueden determinar si existe una asociación entre una exposición y una enfermedad a nivel individual. Y podemos incurrir a la falacia ecológica, algo importante, la falacia ecológica, que consiste precisamente en obtener conclusiones inadecuadas a nivel individual basados en datos poblacionales. O sea, lo que nosotros encontremos en mi estudio ecológico, yo lo puedo extrapolar solamente a poblaciones. Yo puedo decir la población pobre, la población de alta pobreza tiene alta tasa de mortalidad infantil, pero yo no puedo esto inferir a nivel individual. No puedo decir un niño pobre, un recién nacido pobre, no necesariamente va a morir, no necesariamente, o sea, no puedo inferir eso. Mis conclusiones, como parte de una población, mi conclusión es a nivel poblacional. Si hago un estudio a nivel de individuo, si encuentro eso, ahí sí sería correcto. Pero nosotros inferir de resultados poblacionales a decir que esto va a ocurrir en las personas, eso se llama falacia ecológica. Y la incapacidad para controlar por variables potencialmente confusoras. Tampoco no podemos controlar las variables confusoras. También es una limitación. Aquí hay un ejemplo. Un estudio ecológico en México sobre el labio paladar hendido y factores sociodemográficos, socioeconómicos y de contaminación asociados. Y aquí hicieron un estudio en varios distritos: Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, Estado de México. Jalisco, ¿no? Hicieron un estudio ecológico. Otro tipo de estudio descriptivo son los series de casos. Describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar, y se describe una característica de una enfermedad o de un paciente que sirven para generar nuevas hipótesis. Y muchas veces se documentan la presencia de nuevas enfermedades o eventos adversos o efectos adversos. En ese sentido sirven para mantener la vigilancia epidemiológica. O sea, nos indican un conjunto de casos que están relacionados. Eso nos describen estos series de casos. Y aunque estos estudios, aunque son muy útiles para formular hipótesis, no sirven para evaluar o testear la presencia de una asociación estadística. La presencia de una asociación puede ser un hecho fortuito, y la gran limitación de este tipo de estudios es en definitiva la ausencia de un grupo control, ¿no? Como todo estudio descriptivo. Aquí tenemos una serie de casos: la fractura de cuerpo cavernoso, serie de casos. Entonces aquí seguramente un servicio de urología quiso describir todos los casos o un conjunto de casos que hubo de fractura de cuerpos cavernosos. Hicieron una descripción. Otro tipo de estudio descriptivo
importantes son los estudios transversales, que también son denominados estudios de prevalencia. Algo les dije en la grabación sobre epidemiología, la segunda parte, en el video anterior. Los que no vieron, revísenlo, ahí explicamos qué es prevalencia e incidencia. Pero los estudios transversales nos sirven para determinar la prevalencia. ¿Por qué? Porque hacemos un corte transversal y determinamos cuántas personas estuvieron enfermas durante este corte. Y podemos medir la probabilidad de esta población de tener la enfermedad. De que si sacamos un grupo de estas personas, ¿cuál es la probabilidad de que estas personas tengan la enfermedad? Para eso sirve la prevalencia. Y estudian simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Esta medición simultánea no permite conocer la secuencia temporal de los acontecimientos y no es por lo tanto posible determinar si la exposición precedió la enfermedad o viceversa. Esa es la limitación de estos estudios transversales. Entonces, estos estudios transversales sirven para determinar prevalencia. Eso hay que recordar. Y realización de este tipo de estudio requiere definir claramente la población de referencia que se debe extrapolar, sobre la que se desea extrapolar los resultados. La población susceptible de ser incluida en la muestra, delimitando claramente los que pueden ser incluidos en dicho estudio. También la selección y definición de variables, las escalas de medida a utilizar y la medición y la definición de casos, ¿no? Tenemos que definir cuál es el caso que voy a medir. Entonces, eso es lo que lo que se requiere definir antes de hacer un estudio de transversal. Y como les dije, los estudios sirven fundamentalmente para conocer la prevalencia. Y esta información es de gran utilidad para valorar el estado de salud de la comunidad y determinar sus necesidades. Para eso estudian los estudios transversales. Y en los estudios transversales podemos calcular una medida llamada razón de prevalencia. Y la razón de prevalencia es la división entre prevalencia entre expuestos y la prevalencia en no expuestos, cuando nosotros estamos midiendo exposiciones. Las ventajas de los estudios de transversales, que son fáciles de ejecutar, son menos costosos, poco costosos. Se pueden estudiar varias enfermedades a la vez o varios factores a la vez. Caracterizan la distribución de la enfermedad respecto a diferentes variables. Precisan poco tiempo y son útiles en planificación y en la administración sanitaria. Lo malo es que por sí mismos no sirven para investigación causal, por ser un estudio transversal. No son útiles en enfermedades raras ni de corta duración y hay una posibilidad de sesgos de información y selección. Un ejemplo de estudio transversal, aquí tenemos, se titula Prevalencia de asma en niños escolares de Mérida, Yucatán. Es un estudio transversal en el cual encontraron, hay que ver por acá, encontraron una prevalencia del 12%. Entonces, en este estudio encontraron que hubo una prevalencia del 12% en este estudio transversal. Eso significa que si yo tengo 100 niños, en esta población, seguramente 12 niños van a tener asma. Eso nos indica este hallazgo de 12% de prevalencia. Aquí una pregunta relacionada a esto. ¿Cuál de los siguientes estudios epidemiológicos corresponde al estudio que no tiene direccionalidad y parte de la población de estudio extraída de una población de referencia dentro de la cual se buscarán enfermos y sanos, expuestos y no expuestos, pero en un momento de tiempo? O sea, vamos a hacer un estudio, cual vamos a extraer datos, pero en un momento de tiempo, vamos a hacer un corte transversal. Entonces, este tipo de estudio son los estudios de prevalencia. Eso vino en un examen hace poco, en el 2015. Ahora vamos a ver el siguiente grupo, que acabamos con los estudios descriptivos, ahora los estudios analíticos. Ahora, dentro de los estudios analíticos, en los estudios analíticos nosotros observamos el evento, pero comparamos con un grupo. Tenemos dos tipos, estudios casos y controles y los estudios de corte. En primer lugar, los estudios casos y controles. Casos y controles es un procedimiento epidemiológico analítico no experimental con un sentido retrospectivo. Se estudian antecedentes en el que se seleccionan dos grupos de sujetos llamados casos y controles según tengan o no la enfermedad, y busca determinar la frecuencia de exposición a las variables independientes entre individuos afectados.
casos, la que se comparará con similar frecuencia entre un grupo de individuos libres de la presencia de la enfermedad, llamados controles. Entonces vamos a ver este esquemita. ¿De qué partimos? Los casos y controles, recordemos que son estudios retrospectivos, que partimos de la enfermedad a la exposición. Entonces vamos a partir de los casos y controles. Los casos son los sujetos enfermos y los sujetos sanos. Entonces partimos de los sujetos enfermos y vamos a estudiar cuántos de ellos estuvieron expuestos al factor de riesgos. Puedo utilizar una encuesta, puedo revisar historias clínicas, pero viajamos al pasado. Vemos qué ocurrió antes para que esta persona se enferme, tanto en los casos y en los controles. Y en los estudios casos y controles vamos a nosotros medir el odds ratio. El odds ratio también lo hemos revisado con más detenimiento en el tema de en las clases de estadística. Si no han revisado, revisen el video de estadística, ahí les explico todas las cualidades del odds ratio. Entonces, casos y controles voy a medir el odds ratio. Y una forma de calcular es los productos cruzados. Casos controles, exposición presente, exposición ausente. Sería A por D sobre C por B. A por D es B por C. Es una forma rápida de calcular el odds ratio. Son de máxima utilidad para el estudio de enfermedades de baja frecuencia poblacional. Entregan como medida un estimado de riesgo denominado odds ratio, los que les acabo de decir. Ahora, un tema importante es la selección de casos. Los casos deben representar adecuadamente la historia natural de la enfermedad. Idealmente seleccionar todos los casos de una población determinada. Todos los sujetos portadores de la enfermedad deben tener igual probabilidad de ser escogidos, o sea, debe ser aleatorio o un muestreo probabilístico. Y por ser un estudio retrospectivo, la fuente de información son fuente de información secundaria. Historias clínicas, y reportes de ingresos hospitalarios, registros médicos, certificados de difusión, entre otros. La selección de los controles también es importante. Los controles deben provenir de la misma población en la cual fueron seleccionados los casos. La misma población de los casos son los controles, con la misma probabilidad de la exposición que la de los sujetos casos. Exposición comparable en relación con otros atributos generales de la población de control, por ejemplo, sexo, edad, por ejemplo, ¿no? Y más de un sujeto de control puede ser escogido con relación a cada caso. Entonces, aquí recordemos que la población de control debe provenir de la misma población en la cual seleccionamos los casos. Habitualmente el control debe estar seleccionado para cada caso, habiendo una relación de uno en uno. Pero para un caso puedo tener más controles. Puede ser 1 en 2, 1 en 3. Idealmente 1 en 2. Por cada caso, 2 controles. O un caso, o la relación 1, 1.5, ¿no? Por cada 2 casos, 3 controles, ¿no? Puedo tener una relación. La ventaja de casos y controles, ¿cuáles son? Que son también menos costosos, corta duración, o sea, rápidamente se realizan. Hay aplicaciones para estudio de enfermedades raras, o sea, se aplica más para enfermedades raras y permite análisis de varios factores de riesgo a la vez, ¿no? Los limitantes, que no estiman directamente la incidencia. Los casos y controles no estiman incidencia, porque no hago un seguimiento a través del tiempo, viajo al pasado. Una facilidad de introducir sesgos de selección de información, y la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Factores de riesgo y resultados perinatales en preeclampsia severa, un estudio de casos y controles, ¿no? Aquí tuvieron los casos que tuvieron preeclampsia severa y los controles seguramente que no tuvieron casos de preeclampsia severa. ¿Y cuáles son los factores asociados? Cesárea, prematuro, peso. Y aquí han encontrado, ¿no?, que los factores considerados resultados significativos fueron el control prenatal inadecuado y la primiparidad. ¿Para qué? Para tener preeclampsia severa. Y los ratios, calcularon los ratios también. Entonces es un típico ejemplo de un estudio caso y control. Ahora, el otro grupo de estudios analíticos son los estudios de cohorte.
que son identificados en función de la presencia o ausencia de la exposición a un determinado factor. Aquí partimos de la exposición a la enfermedad, o sea, partimos de individuos que están libres de la enfermedad a un seguimiento hasta que el individuo se enferma. En este momento todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de la enfermedad es mayor en el grupo de expuestos, podremos concluir que existe una asociación estadística entre exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una población. Entonces una población al cual la voy a separar en dos grupos. En grupo de expuestos y grupo de no expuestos. Expuestos son un factor de riesgo. Por ejemplo, expuestos a qué? Expuestos al hábito de fumar. Al hábito de fumar, no fumo. Y le voy a hacer una evaluación a través del tiempo. Voy a hacer un seguimiento, 10 años, 20 años. De estos 5 individuos que teníamos al inicio en expuestos, 3 se enfermaron y 2 no se enfermaron. Eso significa que la incidencia acumulada en expuestos sería 3 casos nuevos sobre el total de casos, que fueron 5. Y incidencia en no expuestos, hago el seguimiento en no expuestos y la incidencia en no expuestos sería, de ellos, ¿cuántos se enfermaron? Enfermó solamente 1. Enfermó 1 de ¿cuánto? De 4 que no estuvieron expuestos. Entonces la incidencia acumulada sería 1 sobre 4. Y aquí podemos calcular el riesgo relativo, que es la división entre incidencia en expuesto, incidencia acumulada en expuestos sobre la incidencia acumulada en no expuestos. Incidencia acumulada en expuestos, ¿cuánto fue? 3 sobre 5, ¿sí o no? Sobre incidencia acumulada entre no expuestos sería 1 sobre 4. La división de esos nos permitiría ya el riesgo relativo. Eso también ya hemos revisado en el segmento de estadística. Si no han visto, revisen el video. Ahora, los estudios de cohorte, hay tipos de estudios de cohorte. El primer tipo de estudio de cohorte son según la relación temporal entre el investigador, la selección y el seguimiento de la cohorte. Según esta clasificación hay cohortes concurrentes o prospectivas y no concurrentes o prospectivas. Concurrentes o prospectivas es que los individuos que voy a hacer el seguimiento parten con el investigador. Empiezo mi estudio y hago el seguimiento. En cambio, no concurrentes o retrospectivas, el investigador puede incluir individuos que no aparecieron cuando inició el estudio, ¿no? Aquí tenemos un grafiquito más fácil de entender. Este es el tiempo cero. El tiempo cero, el momento de ahora. El momento ahora. Sería una cohorte concurrente si el investigador empieza a observar los eventos a partir del tiempo cero, ¿no? Expuestos y no expuestos. En cambio, si es que se puede incluir individuos o partimos de atrás de datos, el cual hicieron el seguimiento a través del tiempo, pero el investigador empezó su investigación acá, estos datos son no concurrentes. Entonces sería un estudio de casos y un estudio de cohorte no concurrente, cuando utilizo datos retrospectivos. Entonces son los estudios de cohorte retrospectivos, ¿no? Uso datos anteriores para mi trabajo de investigación. Otro tipo son según el reclutamiento de miembros de la cohorte. Tenemos una cohorte fija o cerrada y tenemos una cohorte dinámica. Cohorte fija es cuando el reclutamiento de todos los participantes en el momento de tiempo T. O sea, todos los individuos fueron recolectados en el mismo momento. Esa es una cohorte fija. Todos los participantes iniciaron en el mismo momento. En cambio, cohorte dinámica, los participantes se reclutaron en distintos momentos. Aquí tenemos el grafiquito, ¿no? Fija, todos iniciaron al mismo momento, en el mismo momento cero. En cambio, en el otro, incluimos al estudio los individuos en varios momentos, ¿no? El primer mes, el segundo mes, el tercer mes ingresaron individuos al estudio. También, según el número de cohortes, podemos tener un estudio de una sola cohorte, cuando los grupos de comparación pertenecen a una única cohorte. O un estudio de doble cohorte, cuando los grupos de comparación pertenecen a dos cohortes diferentes. También de los estudios de cohorte también puedo hacer un estudio casos y control, que es un estudio casos y control de sanidad. O sea, de un estudio de cohorte yo puedo sacar un estudio casos y control. Los estudios de cohorte permiten la identificación de un pool de sujetos enfermos concluido en el periodo de observación y seguimiento.
El investigador conoce detalladamente las características más relevantes de este grupo de personas en cuanto a eventuales exposiciones y otras covariables. Aprovechando este hecho, es posible construir un esquema de diseño de casos y controles seleccionando aleatoriamente controles entre el grupo de sujetos no afectados después del periodo de seguimiento. Entonces yo hago mi seguimiento, ¿no?, en este esquemita, expuestos y no expuestos. De ellos, algunos se van a enfermar, otros no se van a enfermar. Aquellos que se enferman serían mis casos, sean expuestos y no expuestos. Y los no casos serían mis controles. Entonces, de acuerdo a esto, veo la exposición, quienes estuvieron expuestos y no expuestos. Entonces sería un estudio de casos y controles anidado que parto de un estudio de cohorte. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? La ventaja más importante es que estiman incidencia, es la gran importancia de los estudios de cohorte. Mientras que los estudios transversales permiten estimar la prevalencia, las de cohortes permiten estimar la incidencia. La posibilidad de sesgos es baja y sirven para el estudio de exposiciones raras. Exposiciones, recuerden, no confundan, no digo enfermedades, digo exposiciones raras, no digo enfermedades raras. Enfermedades raras dije para casos y controles, aquí son exposiciones raras. Eso significa que casos y controles sirve para enfermedades comunes o enfermedades frecuentes, se utilizan los estudios de cohorte. Las limitaciones tienen un coste elevado, son costosos. Hacer el seguimiento durante 10-20 años es costoso. Hay una dificultad de ejecución. No son útiles en enfermedades raras, sino en cambio son útiles en enfermedades frecuentes. Requieren generalmente un tamaño muestral elevado. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y diagnósticos y hay posibilidad de pérdida durante el seguimiento, ¿no? El grafiquito que les hago. Hago el seguimiento de la cohorte, a veces pierdo individuos, se van del estudio, fallecen, entonces pierdo individuos. Entonces es una limitación también los estudios de cohorte. Aquí hay un ejemplo. Patrones de mortalidad de una cohorte de trabajadores seguida durante 28 años. Estudio Manresa. Hicieron una cohorte, hicieron un seguimiento de pacientes durante un periodo de 28 años y encontraron ciertas cosas, ¿no? Aquí hay preguntas que han venido con respecto a casos y controles y cohorte. También es un tema muy preguntado residentado. Nunca falta una pregunta de estudios epidemiológicos. Nunca falta. O sea, este tema deben saberlo bien. Porque todos los años siempre viene una pregunta de estudios epidemiológicos. Aquí la primera pregunta. Con la finalidad de determinar si el consumo de carnes rojas es factor de riesgo de cáncer de colon, se relacionó un estudio de casos y controles, los mismos que deben ser seleccionados según. Si es un estudio de casos y controles, eso significa que partimos de la enfermedad a la exposición. Aquí, ¿cuál es la enfermedad? Cáncer de colon, ¿sí o no? Cáncer de colon es la enfermedad. ¿Y la exposición cuál es? Consumo de carnes rojas. Entonces, yo voy a partir de la enfermedad de la exposición. Los casos serían aquellos que tienen cáncer de colon. Y aquellos que no tienen cáncer de colon serían los controles. Entonces, en este caso te preguntan los casos. Los que tienen casos serían los que tienen cáncer de colon y los controles serían los que no tienen cáncer de colon. Entonces, la clave sería la C. Segunda pregunta. Se desarrolló una investigación para establecer la posible asociación entre un determinado factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad. Se establecieron dos grupos de participantes diferentes por la presencia del factor. O sea, un grupo expuesto, otro grupo no expuesto. Luego de la observación de 2 años se determinaron cuántos casos se habían producido en cada grupo, o sea, cuántos casos se enfermaron, para hacer el análisis correspondiente. ¿A qué diseño epidemiológico corresponde la investigación? Aquí parten de que hay dos grupos, un grupo expuesto y el grupo no expuesto. Hicieron un seguimiento y vieron cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. Después, cuántos se enfermaron, cuántos no se enfermaron. Entonces, en este estudio parto de ¿dónde? De la enfermedad, de la exposición a la enfermedad. ¿Y qué tipo de estudio parte de la exposición a la enfermedad? Son los estudios de cohorte. Entonces aquí la clave sería la D, estudios de cohorte.
Ya, acabamos con los estudios observacionales. Observacionales, el investigador observa nada más y describe lo que ocurrió. Pues, si hay grupo control o analítico, si no hay grupo control observacional. Digo, descriptivo. Ahora, los estudios experimentales sí hay intervención. Aquí ya no solamente observa, también interviene el investigador. Entonces el investigador manipula las condiciones de la investigación. Es el investigador el que decide la exposición. El gran control que tiene sobre el diseño facilita la interpretación de las asociaciones como causales. Ahora, los estudios experimentales pueden ser considerados tanto terapéuticos o preventivos, ¿no? Terapéuticos cuando se realizan con pacientes con una enfermedad determinada. Y preventivos cuando evalúan si un agente o un procedimiento reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Entonces pueden aplicarse para varias cosas, o sea, no solamente para tratamiento de enfermedades. Ahora, los estudios experimentales deben tener tres características básicas. Tienen que ser aleatorios, tiene que haber una intervención, tienen que ser aleatorios y debe haber un grupo control. Esas son las tres características de tener un estudio experimental completo. Pero antes del experimental hay previos, ¿no? Hay fases previas. Por ejemplo, el preexperimental presenta intervención, pero no se presenta aleatorización ni grupo control. O sea, yo intervengo, pero al grupo que le doy la intervención no elijo ni de manera aleatoria y tampoco no comparo. Entonces eso se le denomina estudios preexperimentales. En cambio, los cuasi experimentales hay una intervención y puede haber aleatorización o puede haber un grupo control, pero no ambos. Esos son los cuasi experimentales. Mientras los experimentales se presentan las tres características, ¿no? Intervención, aleatorización y grupo control. Un estudio, un tipo de estudio experimental son los ensayos clínicos, que es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica, diagnóstica o terapéutica que a través de su aplicación en seres humanos pretende valorar su eficacia y su seguridad. Es un estudio prospectivo que intenta comparar el efecto y su valor de una o más intervenciones versus el control en seres humanos con una condición médica. Esos son los estudios, ensayos clínicos. ¿Y para qué realizamos los ensayos clínicos? Para desarrollar, probar o introducir un nuevo fármaco, para determinar la seguridad y eficacia de nuevos agentes o aprender nuevas formas para prevenir una enfermedad. Y también otro caso también, para que usamos ensayos clínicos, para diagnosticar precozmente una patología, mejorar la calidad de vida de los enfermos, ¿no? Ahora, una aplicación más común o más conocida o el que más se realiza de los ensayos clínicos son para probar nuevos fármacos. O sea, nosotros hacemos un ensayo clínico para ver si un fármaco funciona o no funciona. O comparo ese fármaco con un fármaco que está un fármaco antiguo con uno nuevo y veo la efectividad de este fármaco. Entonces, cuando sale un fármaco al mercado, antes que salga el fármaco a venderse en las tiendas, en las farmacias, ha seguido ciertas fases previas que han seguido ensayos clínicos, y esas fases de ensayos clínicos para ver si hay un nuevo fármaco funciona o no funciona son los siguientes. Hay 4 fases: fase 1, 2, 3 y 4. La fase 1 son diseñados para establecer los efectos de una nueva droga en humanos. O sea, esta droga voy a ver cuál es el efecto en seres humanos. Entonces voy a utilizar esa droga primero en seres humanos sanos. Voy a darle para estudiar los efectos tóxicos, la absorción, la distribución y metabolismo. Entonces voy a darle a una persona sana y voy a estudiar eso. Es lo primero que voy a realizar. En la segunda fase, ya he completado exitosamente la fase 1, se evalúa la seguridad y eficacia en la población mayor de individuos que están relacionados con la enfermedad. Ahora sí, le voy a dar el fármaco a unas personas enfermas, pero un grupo mayor de individuos que están enfermos. Ya en la fase 3, que es la última fase de preaprobación, se realiza en un grupo más grande de individuos relacionados con la enfermedad. Usualmente se prueba la nueva droga en comparación con la terapia estándar. Entonces aquí ya estoy comparando la nueva droga con la antigua droga, ¿no?
Estoy viendo qué tan efectiva es. Puede que sea igual de efectiva, puede ser mejor, mejor la nueva. Entonces aplico, realizo, ¿no? Y la fase 4 es cuando ya ha sido aprobada, cuando ya está a la venta, cuando ya están en las farmacias. Cuando ya están en las farmacias, esa es la fase 4. Y es conducida para comparar la droga en relación con otros productos existentes, explorar sus efectos en pacientes de la población general y para cuantificar adicionalmente la presencia de otros posibles eventos adversos. O sea, la fase 1, 2 y 3 generalmente se han realizado en condiciones experimentales. En cambio, en la fase 4 ya son condiciones reales, cuando ya está la venta, cuando la población ya lo está utilizando. Por eso la fase 4 también forma parte de evaluar el efecto de un nuevo fármaco. Entonces son las 3 fases, las 4 fases. Aquí otro grafiquito donde repite lo mismo que les acabo de decir. Antes de dar en humanos, debo hacer el estudio en animales o en laboratorio. Luego pasamos a la fase 1, que se da en voluntarios sanos para ver cuáles son los efectos en el organismo del fármaco. Para su farmacocinética, su farmacodinámica. En la fase 2 ya damos el medicamento a personas enfermas o grupos pequeños. En la fase 3 ya damos a una población más grande y ya estoy comparando el fármaco con el nuevo fármaco con el tratamiento antiguo, el tratamiento estándar, ¿no? Comprobamos que el medicamento funciona, que es igual que el antiguo tratamiento o mejor que el antiguo tratamiento. Entonces ese medicamento es aprobado y sale a la venta al mercado. Y durante la fase 4 hacemos seguimiento de los eventos adversos y vemos, ¿no?, si es que ocasiona eventos adversos. Muchas veces los medicamentos salen a la venta y pasan unos años y son retirados del mercado porque se dieron cuenta que tienen otros efectos. Entonces hace un seguimiento, una vigilancia de los medicamentos. Igualmente lo que les acabo de decir, ¿no? Fase 1, 2 sale a la venta y en la fase 4 ya hacemos la farmacovigilancia. La fase 1 en sanos, la fase 2 y 3 ya en enfermos. Ahora, los ensayos clínicos también se habla mucho del cegamiento. Entonces vamos a revisar qué consiste el cegamiento en los ensayos clínicos. Cuando decimos que el cegamiento es abierto, significa que los investigadores y los participantes conocen a qué grupo pertenecen. Si soy grupo caso y control. Caso o el grupo experimental o soy el grupo control. Eso aquí los individuos ya saben, ¿no? Y saben qué cosa de medicamento le están dando. Entonces es cegamiento abierto. Simple ciego es la intervención se oculta a los participantes, a los investigadores o a los patrocinadores. O sea, generalmente en simple ciego la intervención se oculta a los participantes. O sea, los participantes no saben qué están recibiendo. Eso es lo común. En cambio, en doble ciego hay dos categorías que no saben qué están recibiendo. Generalmente ni el sujeto investigado ni el individuo que le administra el medicamento no sabe qué le está dando. Y el triple ciego se mantiene blindada la asignación hasta una determinada etapa del estudio. Aquí no sabe ni el que recibe el medicamento, ni el que administra el medicamento, ni el que analiza ni el que hace el análisis estadístico sabe qué medicamentos se está dando. Ese es el triple ciego. Ya cuando salen los resultados finales ya se dice cuál ha sido a qué grupo ha pertenecido cada individuo. Entonces, abierto, simple ciego, doble ciego y triple ciego. Ahora, los ensayos clínicos tienen las ventajas, que hay mayor control de diseño, menor posibilidad de sesgos, debido a la selección aleatoria de los grupos. Aquí la muestra ha sido vista de manera probabilística, ¿no? Muestreo probabilístico, que es un tema también que hemos revisado en estadística. Si no han revisado, revisen. Y también otra ventaja es que son repetibles y comparables con otras experiencias. Como han sido estudios controlados, entonces son estudios que son reproducibles varias veces. Limitantes, que es un coste elevado, es costoso realizar un estudio de este tipo. Hay limitaciones éticas y responsabilidad en la manipulación de la exposición. Como estamos trabajando con seres humanos, entonces aquí hay limitaciones tipo ético, ¿no? Y dificultades en la generalización debido a la selección o la
o a la propia rigidez de la intervención. Un ejemplo aquí. Estudio comparativo de la eficacia de la música frente al diazepam para disminuir la ansiedad prequirúrgica. Un ensayo clínico controlado y aleatorizado, ¿no? Este es un ejemplo de un ensayo clínico. Una pregunta con respecto a esto. ¿El ensayo clínico controlado es un tipo de estudio? Pregunta sencilla, es un estudio experimental. Esto es una pregunta que vino en el año 2011. Ahora, esta pregunta que vino sobre fases de estudio de medicamentos, ¿no? La cuarta fase de estudio sobre el uso de un nuevo fármaco corresponde al estudio de tipo y tiene como finalidad evaluar que la cuarta fase ya es cuando sale a la venta, ya, o sea, ya no está en un estudio, ya estamos en tipos experimentales. Entonces aquí igual sería la clave, sería la C, ¿no? Es un estudio de tipo longitudinal porque es un seguimiento a través del tiempo y ver si el medicamento es seguro o no, la farmacovigilancia que se realiza. Y por último, las revisiones sistemáticas. La revisión sistemática, su nombre lo dice, consiste en la búsqueda sistemática de todos los estudios primarios que responden a una misma pregunta para luego hacer una apreciación crítica de ellos. Hacemos una pregunta de investigación o no de investigación, sino de una intervención. Queremos probar, ver si es que un fármaco funciona en esa población o no funciona en la población. Nos preguntamos, ¿funciona el medicamento A en la población de ancianos para reducir los eventos cardiovasculares? Entonces, esa es mi pregunta de investigación. Entonces voy a buscar todos los artículos científicos que responden a esa pregunta. Entonces, esta revisión sistemática sintetiza los hallazgos de los ensayos clínicos disponibles mediante el uso de un protocolo formal riguroso. Y es el patrón de oro para estudios de efectividad de las intervenciones preventivas terapéuticas de determinadas condiciones sobre la pregunta de investigación para proporcionar una comprensión global de las respuestas obtenidas. Un subtipo de revisión sistemática es el metaanálisis. O sea, nosotros vamos a revisar varios artículos que respondan mi pregunta, pero hay algo aquí adicional. Entonces, metaanálisis es el método estadístico que consiste en la síntesis cuantitativa de todos los estudios primarios que responden a una misma pregunta y se utilizan un mismo diseño. Entonces, aquí vamos a la revisión sistemática, le vamos a añadir el método estadístico. Cuando añadimos el método estadístico a mi revisión sistemática, se llama metaanálisis. Y el metaanálisis es solo una herramienta analítica en una revisión sistemática, y no todas ellas lo incluyen en forma necesaria, sino cuando la revisión contiene más de un estudio clínico. Tanto las revisiones sistemáticas como el metaanálisis deben llevarse a cabo siguiendo reglas metodológicas rigurosamente que deben describirse minuciosamente para permitir su reproducción. Y estos son los gráficos que comúnmente vemos en los metaanálisis, ¿no? Aquí vemos todos los estudios donde encontraron, en este caso, por ejemplo, un riesgo relativo han estado midiendo. Y todos van hacia un mismo lado y ya hayan un riesgo relativo, por ejemplo, acá, promedio. Eso nos quiere decir que todos los resultados se van hacia el lado izquierdo, no al derecho, ¿no? Eso más o menos es revisiones sistemáticas. Aquí tenemos un ejemplo del subtipo de revisión sistemática, que es el metaanálisis. Eficacia del consejo médico para la reducción del consumo excesivo de alcohol. Metaanálisis de estudios españoles de atención primaria. Aquí la pregunta ha sido: ¿cuál es el mejor manejo para reducir el consumo excesivo de alcohol en España, ¿no? En atención primaria en España? Eso seguramente ha sido la pregunta. Entonces han buscado varios estudios que responden a esa pregunta y han encontrado que la mayoría de estudios favorece la intervención. Entonces nos indican que los resultados del estudio señalan que en nuestro país, en España, la intervención breve en atención primaria sobre bebedores de riesgo es eficaz, aunque su efecto sea solo moderado. Entonces aquí la mayoría de estudios encontraron que sí es eficaz el consejo médico para reducir el consumo de alcohol. Es un metaanálisis que responde a esa pregunta.
Y aquí en esta pirámide vamos a ver los niveles de evidencia. En la cima están los estudios de alta evidencia, alto nivel de evidencia, y en la base los de menos nivel de evidencia. La base están los estudios in vitro, seguidos los estudios experimentales, la opinión de expertos, después los informes de un caso, serie de casos, los estudios de casos y controles, estudios de cohorte, los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, y en la cima están las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Están en la cima del nivel de evidencia. Tienen alta nivel de evidencia, son los metaanálisis y revisiones sistemáticas, ¿no? Algo para tomarlo en cuenta. Y bueno, así hemos terminado la revisión de los estudios epidemiológicos. Muchas gracias.